ya las antiguas instalaciones de la Escuela Policarpa Salabarrieta. Como pueden ver, ya ahora es la Casa Comunal de Puerto Nariño. Buenos días, mi nombre es Emily Durán, del grado 19B, y mi grupo de investigación es Juan Manuel Maldonado, Nayo Viremus y Carol Durán. A nosotros nos tocó investigar sobre la Escuela Policarpa Salabarrieta y por qué cambiaron la ubicación de esta escuela. Como podemos ver, donde nos encontramos ubicados eran las antiguas instalaciones de Policarpa Salabarrieta. es de por qué trasladaron la escuelita Policarpa Salabarrieta. Una es por un deterioro y porque está cerca al río. A continuación vamos a estar entrevistando alumnos de la Escuela Policarpa Salabarrieta. Hola, buenas tardes, mi nombre es Emily Durán, soy del grado 19B y estamos recogiendo la entrevista de la Escuela Policarpa Salabarrieta. ¿Cómo se llama usted? Buenas tardes, mi niña. Mi nombre es Noemí Franco. He vivido por mucho tiempo aquí. Llegamos a vivir a estas tierras y cuando llegamos en el año 1967 estaba recién hechas las aulas, 2 aulas de la Escuela Policarpa Salabarrieta. Hablamos del año 1967, más o menos abril del año 1967. Y inclusive mi papá llegó y ahí nos instalamos porque mi papá había comprado una tierra allí para echar y como era baldío, eso no tenía casa, entonces ahí nos instalamos en esas 2 aulas a vivir un mes mientras mi papá organizó la casita donde íbamos a vivir, en la finca. Y digamos en el año 69, 70, ya se le dio inicio a la escuela como tal, con los pocos niños que habían aquí en el perímetro, digamos, rural, porque cuando eso no era urbano, era rural. Eran muy poquitas las casas que habían y los niños eran muy pocos. Y se comenzó en ese tiempo ahí a enseñar. Que yo recuerde, la primera profesora fue una profesora llamada Verónica Costa, que era hermana del sacerdote en ese tiempo que llegó aquí. Ellos eran como antioqueños quizás, y ellos estaban aquí, llegaron aquí, y ella fue la que comenzó a dar las primeras clases a los primeros niños que en ese tiempo estábamos, que entre eso me incluyo. Verónica Costa se llamaba. Después ya al año siguiente, digamos 70, 71, ya llegaron otros profesores, ya vinieron otros profesores. Bueno, usted me pregunta que qué año empecé a estudiar aquí en la Escuela Policarpa Salabarrieta. Pues tenía la edad de 7 años, en ese tiempo comenzaba uno a estudiar ya, digamos, de 7 años, digamos, lo hablemos del año 71, 70, 71. Empecé a estudiar en esta escuelita Policarpa Salabarrieta. Recuerdo que los profesores eran la profesora Verónica, el profesor Rodrigo Calderón, la profesora Beatriz, no me acuerdo los apellidos de la profesora Beatriz, una profesora que ella le faltaba una manita, un pedacito, muy buena profesora. Y de ahí para acá vinieron ya aumentando los grados, se empezó con primero y segundo, ya empezaron tercero, cuarto, hasta quinto. Hice toda mi primaria ahí en la escuela y aún el sexto, en el año 77. Señora Noemí, ¿cuántos años estudiaste? Estudié lo que fue la primaria, que fueron 5 años y 1 año de sexto, serían 6 años que estudié. ¿Y por qué motivo acabaron los primeros ahí decidió lo trasladaron? Pues esa escuela fue ya como en el 2000, por ahí yo creo que quizás como en el 2000, trasladaron la escuela hacia otro lugar porque ahí había riesgo del río, muy cerca del río, también ya los salones eran bastante deteriorados y
por la seguridad quizás de los alumnos, trasladaron hacia otro lugar la escuela. Y después de que hicieron la escuela, siguió funcionando el colegio. La escuela fue trasladada a la escuela Policarpa y ahí en esa área quedó funcionando el colegio, como tal los de bachillerato. Y después ya se hicieron el colegio Antonio Nariño que tenemos hasta ahora actualmente. Y ya fue abandonada totalmente esa área como centro educativo. Pues me alegra verles a ustedes, esta generación, porque allí en esta escuela o colegio estudiaron mis hijos y estudian mis nietos. Entonces me alegra mucho que ustedes estén haciendo este trabajo de recordar, de conservar ese ideal de que las nuevas generaciones conozcan. En este momento ustedes me han hecho retroceder 40, 50 años atrás. Y entonces me alegra mucho. Gracias. Bueno, muy gentil. Buenas tardes, mi nombre es Carol Durán, de estudiante del grado 19, y hoy estamos haciendo la entrevista a los exalumnos de la escuelita Policarpa Salabarrieta. Acá con la exalumna, ¿qué se llama? Edilma Rosa Franco Galvez. Edilma, cuéntanos de en qué año estudiaste en la escuela. Empecé a estudiar del año 1970. Y Tenía 13 años cuando inicié a estudiar, pero estudiamos todo el día. Uy, nos tocaba estudiar, llegar en la mañana y traíamos lonche y nos daban, estudiamos hasta las 11 y media y volvíamos a entrar a las 2. Y en ese intermedio entonces íbamos a almorzar y nos tocaba comernos la comida fría porque no había quien nos alimentara en ese tiempo. ¿Y usted cómo le pareció esa experiencia? Para mí fue muy hermosa porque ahí aprendí mucho y tuve una profesora muy especial que se llama Lelia Vivas de León y otra se llama Brígida, no recuerdo el apellido. Y todavía la profesora Lilia todavía existe y vive en Saravena. En ese tiempo los cuadernos eran como amarillitos, no es como ahora que los alumnos, si no es de esos cuadernos finos, no les gusta entrar, o sea, llevarlos al colegio. Y los forros eran unos forros plásticos. ¿Terminó todo el transcurso en la escuelita? No, yo no alcancé a terminar todo y porque era muy difícil para nosotros salir de allá de la finca y porque era pie y a veces los ríos crecían bastante y era difícil para nosotros entrar a estudiar. Y después yo me fui un tiempo por allá para el Sudarte donde soy yo. Y ahí siguieron estudiando ya mis hermanos y mis primas, como Daniel Franco, Manuel Franco, Rosmira Franco, Maúl, Zoraida. Y con el tiempo pues ya empezaron a cambiar los profesores y ya yo no volví a saber más de las profesoras mías porque ellas una se fue para Pamplona y la otra la trasladaron para Saravena porque ella se casó y se fue a vivir a Saravena. Y ya mis hermanos y mis primos ya empezaron a estudiar con otras profesoras. Y nos dio pesar ya con el tiempo porque la escuela se empezaba a deteriorar y no había no hubo quien hablara para que la pudieran otra vez levantar, hasta que se llegó el día que tocó que acabarla por derecho, la tumbaron porque ya no se podía estudiar ahí por el peligro de que las paredes o las vigas
hiciera algún daño a los jóvenes. Entonces, ahí fue cuando trasladaron para allá, después del parque, así diagonal al parque, donde es actualmente la